Todas las reglas aquí las hago yo. Mientras vivas en esta casa, obedece. Las palabras de Javier todavía retumbaban en mis oídos mientras veía mis pasajes de avión arder entre sus dedos. Las llamas devoraban cada letra de mi nombre impreso. Carmina Solís, destino Cartagena. $700 convertidos en cenizas. 2 años de ahorros transformados en humo negro que subía hacia el techo de mi cocina. Él lo sostuvo sobre la hornilla con una sonrisa que nunca olvidaré, esa mueca de poder absoluto, mientras su novia grababa todo con el teléfono y se reía. Yo solo podía mirar, paralizada, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. Como una madre de 68 años, terminó siendo humillada por el hijo que crió sola. Porque 2 días después de quemar mis sueños, Javier entró a este apartamento con su llave, arrastrando cajas y muebles, mirando cada rincón con ojos de dueño. Venía a tomar posesión, a reclamar lo que creía suyo. Pero lo que encontró adentro lo dejó helado, paredes vacías, silencio absoluto y una carta sobre la mesa. Una carta que cambiaría todo. Sin embargo, para entender esa carta, necesitan conocer la historia completa. Necesitan sentir lo que yo sentí. Necesitan caminar conmigo por cada paso de esta pesadilla que se convirtió en mi despertar. Todo comenzó 3 semanas antes. Un domingo como cualquier otro. El olor a romero y ajo flotaba por toda la cocina. Mis manos temblaban un poco mientras removía la salsa que había tardado 3 horas en preparar. Era la receta de mi madre, esa que Javier adoraba desde niño. Había puesto la mesa con el mantel de lino que guardaba para ocasiones especiales, el que bordé hace 30 años cuando todavía creía que los domingos en familia eran sagrados. Las servilletas estaban perfectamente dobladas. Los vasos brillaban sin una sola mancha. Hasta había comprado flores frescas para el centro de la mesa, esas margaritas amarillas que iluminaban el comedor. Todo tenía que estar perfecto. Hoy era el día. Hoy le mostraría los pasajes. Hoy compartiría con él la noticia que llevaba guardada como un tesoro. Finalmente viajaría a Cartagena. 24 meses ahorrando cada centavo. 24 meses negándome el café en la cafetería, caminando cuadras extra para no gastar en autobús, comprando la carne más barata del mercado. $700 que representaban mi libertad. Mi primer viaje sola en 68 años de vida. La primera vez que Carmina haría algo solo para Carmina. Nunca había visto el mar Caribe. Nunca había dormido en un hotel que no fuera para acompañar a alguien enfermo. Nunca me había subido a un avión sin ser para cuidar a otro. Siempre fui la que daba, la que sostenía, la que se sacrificaba. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería para mí. Escuché su llave en la cerradura y mi corazón dio un salto. Qué patético, ¿verdad? Una mujer de mi edad emocionándose como niña porque su hijo viene a comer. Todavía esperando una sonrisa, un gracias mamá, cualquier señal de que importaba. Pero hacía tanto tiempo que Javier no me miraba con cariño que ya casi olvidaba cómo se sentía. La puerta se abrió. Entró con esa chica, su novia, colgada de su brazo como accesorio caro. Ella llevaba un vestido color champagne que probablemente costaba más que mi viaje entero. Uñas perfectas como garras pintadas, perfume que inundó mi casa con su aroma dulzón y artificial. Javier ni siquiera me saludó. Se dejó caer en la silla de la cabecera, en el lugar donde solía sentarse su padre, y extendió el plato hacia mí como si fuera mesera de restaurante barato. Ni un hola. Ni un qué rico huele. Nada. Solo ese gesto de mano exigiendo comida. Serví con manos temblorosas, sonriendo como idiota, esperando al menos un gracias que nunca llegó. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus dedos volaban sobre la pantalla mientras mi comida se enfriaba en su plato. Javier comió en silencio, mecánico, como si estuviera cumpliendo un trámite. Cada bocado que daba sin decir nada era una puñalada pequeña en mi pecho. Me senté frente a ellos con mi propio plato intacto. No tenía hambre. Solo tenía nervios y esta emoción contenida que me hacía sudar las palmas. Los observé comer durante 10 minutos eternos. Él terminó, empujó el plato hacia el centro de la mesa y finalmente me miró. Pero no era la mirada de un hijo. Era la mirada de alguien esperando que le sirvieran el postre. Javier, dije con voz suave, casi rogando. Tengo algo importante que contarte. Él suspiró. Ese suspiro cansado,
molesto, como si yo fuera una obligación pesada que debía soportar. Su novia dejó escapar una risita y siguió en su teléfono. Sentí calor en las mejillas, pero continué. Había esperado tanto por este momento. Voy a viajar, solté finalmente, y las palabras salieron atropelladas por la emoción. A Cartagena. En 2 semanas. Conseguí los pasajes, el hotel, todo. Silencio. Javier me miró como si hubiera dicho que planeaba volar a la luna. Su novia levantó la vista por primera vez, con esa expresión entre sorpresa y burla. Y entonces él habló. ¿Viajar? ¿Tú? Su tono era de incredulidad absoluta, como si la idea misma fuera absurda. Sí, yo respondí tratando de sonar firme, pero mi voz salió pequeña, quebrada. Ahorré durante 2 años. Ya tengo todo pagado. Los pasajes, el hotel frente al mar, las excursiones. Saqué los papeles de mi bolsillo con manos temblorosas. Los había impreso en la biblioteca porque no tengo computadora. Los había guardado doblados con tanto cuidado, protegiéndolos como si fueran joyas. Los desdoblé sobre la mesa, alisando cada arruga con dedos nerviosos. Ahí estaba todo. Mi nombre en letras oficiales. Las fechas. El número de vuelo. La confirmación del hotel. Javier los tomó sin delicadeza, arrugándolos con sus dedos. Los miró de arriba abajo con esa expresión que yo conocía tan bien, desprecio puro. Su novia se inclinó para ver también y soltó una carcajada que me atravesó como cuchillo. $700. Leyó en voz alta, burlona. Gastaste $700 en esto. Los ahorré, insistí, sintiendo como la vergüenza me quemaba el rostro. Poco a poco. No le pedí dinero a nadie. Son mis ahorros. Javier dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar los cubiertos. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y me miró con esa frialdad que me congelaba por dentro. Cuando habló, su voz era hielo. Mamá, seamos realistas. ¿Tú viajando sola a los 68 años? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Quién te va a cuidar? Eres una mujer mayor. Ni siquiera sabes usar bien el celular. ¿Y si te pasa algo? Cada palabra era una bofetada. No de preocupación. De humillación. Me estaba diciendo que era inútil, que era vieja, que era incapaz. Y lo peor es que una parte de mí, esa parte débil que él había cultivado durante años, casi le creía. Estaré bien, murmuré. Hay tours guiados. El hotel tiene recepción 24 horas. Yo. No vas a ir, interrumpió con tono final, definitivo, como si fuera mi dueño y no mi hijo. El mundo se detuvo. Mis oídos zumbaban. ¿Había escuchado bien? Perdón. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Que no vas a ir, repitió, más lento, como si yo fuera tonta. Cancela eso. Recupera el dinero si puedes. Y si no puedes, pues mala suerte. Pero no vas a hacer ese ridículo. Algo caliente y amargo subió por mi garganta. Ridículo. Llamó ridículo a mi sueño. A mis 2 años de sacrificio. A la única cosa que había hecho para mí misma en toda mi vida. Javier, son mis ahorros. Es mi decisión. Ya tengo 68 años. Creo que puedo decidir. Decidir. Se inclinó hacia adelante, su rostro ahora cerca del mío, sus ojos oscuros clavados en los míos con una intensidad que me asustó. ¿Quieres decidir? Perfecto. Entonces decide también pagar el agua, la luz, el gas, el impuesto predial de esta casa. Decide pagar tu propia comida, tu medicina, todo. ¿O creías que todo era gratis? Me quedé muda. Él continuó. Implacable. Yo pago todo aquí. Todo. Tú solo vives, comes y duermes sin aportar nada. ¿Y ahora quieres darte lujos? ¿Viajes al Caribe? Por favor, mamá, ubícate. Las lágrimas empezaron a picar en mis ojos, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. No todavía. Apreté los puños bajo la mesa hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Esta casa es mía, dije en voz baja, temblorosa. La heredé de mis padres. Está a mi nombre. Su expresión cambió. Algo oscuro cruzó por su rostro. Su novia dejó el teléfono a un lado,
ahora completamente atenta al espectáculo. Javier se puso de pie lentamente, y su sombra cayó sobre mí como amenaza. Tu casa. Su risa fue cruel, cortante. Mamá, no seas ingenua. ¿Quién crees que la mantiene en pie? ¿Quién pagó cuando se rompió la tubería el año pasado? ¿Quién compró el refrigerador nuevo? ¿Quién paga para que tengas luz cada mes? Yo. Esta casa solo es tuya en el papel. En la realidad, es mía. Se acercó a la estufa donde todavía estaban los papeles sobre la mesa. Los tomó con una mano. Yo me levanté de un salto, el corazón desbocado. Javier, no. Pero ya era tarde. Encendió la hornilla con un clic. La llama apareció, naranja y hambrienta. Y entonces, mirándome directamente a los ojos, acercó mis pasajes al fuego. No, grité, extendiendo las manos. Por favor, no hagas esto. Pero él sonreía. Sonreía mientras el papel comenzaba a chamuscarse en las orillas. Sonreía mientras las letras de mi nombre empezaban a ennegrecerse. Sonreía mientras mi sueño se convertía en ceniza. Todas las reglas aquí las hago yo, gritó sobre mis súplicas. Mientras vivas en esta casa, obedeces. El papel ardió rápido. Demasiado rápido. Vi cómo las llamas devoraban la palabra Cartagena. Vi cómo mi fecha de vuelo desaparecía en humo. Vi cómo $700, 24 meses de sacrificio, miles de sueños despierta, se convertían en nada. Su novia grababa todo con su teléfono, riéndose, haciendo comentarios que yo no podía escuchar porque mis oídos solo registraban un zumbido sordo. Javier soltó los últimos pedazos de papel sobre la hornilla y se limpió las manos en un trapo de cocina como si acabara de tirar basura. Yo no podía moverme. No podía respirar. Solo miraba las cenizas negras sobre la estufa, el último vestigio de mi libertad convertido en polvo. Ahora, dijo Javier con voz calmada, casi amable, lo que lo hacía todo aún más aterrador, vas a olvidarte de estas tonterías. Vas a actuar como la madre responsable que debería ser. Y vas a agradecer que te permita vivir aquí. Te permita, repetí en un susurro. Te permita vivir en mi casa. Su rostro se endureció. Dio un paso hacia mí e instintivamente retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. Escúchame bien, dijo Javier, su rostro a centímetros del mío. Podía oler el ajo de mi propia comida en su aliento. Estás aquí por mi generosidad. Papá murió hace 10 años y te dejó sola porque nunca supiste administrar nada. Si yo no hubiera intervenido, estarías en la calle. Así que sí, mamá, te permito vivir aquí. Y más te vale estar agradecida. Cada palabra era veneno inyectado directo en mis venas. Sentía como mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia que llevaba años dormida y que ahora empezaba a despertar. Pero todavía no tenía fuerzas para liberarla. Todavía estaba demasiado entrenada para obedecer, para callar, para desaparecer. Yo solo quería. Mi voz se quebró. Las lágrimas finalmente cayeron, calientes y humillantes, rodando por mis mejillas arrugadas. ¿Querías qué? ¿Escapar? ¿Pretender que eres joven otra vez? Mamá, mírate. Eres una anciana. Deberías estar agradecida de tener un techo, comida y un hijo que todavía se preocupa por ti, aunque no lo merezcas. Su novia aplaudió suavemente desde su silla, como si hubiera presenciado una actuación magistral. Ay, amor, eres tan paciente con ella. Yo no tendría tu tolerancia. Javier le sonrió, esa sonrisa cálida que ya no me regalaba a mí desde hacía años. Se acercó a ella, le dio un beso en la frente y luego se volvió hacia mí con expresión aburrida. Limpia esto, ordenó señalando los platos sucios. Y la próxima vez que tengamos que hablar de tus locuras, espero que uses mejor tu tiempo. Ahora tenemos cosas que hacer. Salieron juntos, sus risas alejándose por el pasillo. Escuché cómo la puerta se cerraba, ese sonido final que me dejaba sola con los restos de mi humillación. Me quedé ahí, paralizada contra la pared, mirando la mesa con los platos sucios, las cenizas en la estufa, el mantel que había bordado con tanto amor ahora manchado con salsa. Mis piernas cedieron. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso frío de la cocina. El llanto salió entonces, profundo, desgarrador,
el tipo de llanto que sale desde un lugar que no sabías que existía dentro de ti. Lloré por los pasajes quemados. Lloré por Cartagena perdida. Pero sobre todo, lloré por mí. Por Carmina, la que se había vuelto invisible en su propia casa. No sé cuánto tiempo pasé ahí. El sol cambió de posición y las sombras se alargaron por la cocina. Finalmente me levanté, con las rodillas crujiendo, y limpié. Lavé los platos. Guardé el mantel. Limpié las cenizas de la estufa con manos temblorosas. Borré cada evidencia de ese almuerzo como si nunca hubiera existido. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, mirando la pared, sintiendo como algo dentro de mí se reorganizaba. El dolor se estaba transformando en otra cosa. Algo más frío. Más claro. Los días siguientes fueron extraños. Javier venía y se iba como si nada hubiera pasado. A veces traía cajas. Cajas de cartón que apilaba en lo que había sido el cuarto de huéspedes. Cuando le pregunté qué eran, me miró como si yo no tuviera derecho a preguntar. Cosas mías, dijo simplemente. Voy a necesitar más espacio. Este lugar es grande para una sola persona. Hay habitaciones vacías que no usas. Mi estómago se retorció. ¿Qué quieres decir? Que voy a mudarme aquí. Oficialmente. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera anunciando que llegaría a cenar. Mi novia y yo. Necesitamos un lugar más amplio y, bueno, tú tienes todo este espacio desperdiciado. Pero, esta es mi casa. Mamá, ya tuvimos esta conversación. Su tono era de advertencia. No la repitamos. Además, te hará bien tener compañía. Estás muy sola. No es sano a tu edad. Se fue antes de que pudiera responder. Más cajas llegaron al día siguiente. Y al siguiente. Muebles. Una televisión enorme. Ropa. Vi cómo mi casa se llenaba de cosas que no eran mías, de una vida que no era la mía, de decisiones que nunca me consultaron. Una tarde, estaba preparándote en la cocina cuando Javier entró con un hombre que llevaba herramientas. Este es Carlos, me dijo sin mirarme. Va a hacer unas remodelaciones. Vamos a tirar esta pared para ampliar la sala. Y tu cuarto, mamá, es demasiado grande. Lo vamos a dividir. Tú solo necesitas espacio para una cama y un armario. ¿Qué? La taza casi se me cae de las manos. Ese es el cuarto que compartí con tu padre durante 30 años. No puedes. Puedo y voy a hacerlo. Se volvió hacia Carlos. Empieza el lunes. Carlos me miró con algo parecido a la lástima antes de asentir y salir. Javier se sirvió agua del refrigerador, bebió directamente de la botella, algo que siempre le había enseñado a no hacer, y me miró con aburrimiento. ¿Algo más que quieras dramatizar? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No tienes derecho. Esta casa es mía. Mi nombre está en la escritura. Mis padres me la dejaron a mí. Javier dejó la botella sobre el mostrador con un golpe que me hizo saltar. Su expresión cambió. Ya no era aburrimiento. Era algo mucho más oscuro. ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa, mamá? ¿Tienes idea? Las reparaciones del año pasado fueron $3,000. El impuesto predial son 800 al año. Los servicios, otros 200 mensuales. ¿De dónde crees que sale ese dinero? De tu pensión miserable de $400 al mes. Me quedé callada. Él continuó, acercándose con cada palabra. Tú no podrías mantener esta casa ni 6 meses sola. Yo la mantengo. Yo la sostengo. Yo evito que se caiga a pedazos. Así que sí, está a tu nombre, pero es mía en todo lo que importa. Y si no te gusta, siempre puedes irte. Seguro con tus $400 mensuales encuentras un lugar precioso. La crueldad en su sonrisa me cortó la respiración. No era mi hijo quien me hablaba. Era un extraño. Un invasor. Un ladrón con mi propia sangre. Ahora, dijo, dándome la espalda, deja de molestar. Tengo que trabajar. Y prepara cena para 4. Vienen unos amigos esta noche. Se fue. Yo me quedé ahí, temblando, sintiendo como las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Esa noche preparé cena para sus amigos. Serví.
Limpié. Fui invisible mientras ellos reían y bebían vino que yo no compré, en mi mesa, en mi comedor, en mi vida. A las 11 de la noche, cuando todos se fueron, subí a mi cuarto. Me senté en la cama que había compartido con mi esposo, la cama donde nació Javier, la cama donde había llorado cuando mi madre murió, y tomé una decisión. Abrí el armario y saqué la maleta vieja que no usaba desde hacía años. Estaba polvorienta, con la cremallera un poco atascada, pero todavía servía. Empecé a meter ropa. No mucha. Solo lo necesario. Un vestido color coral. Ropa interior. Mis medicinas. El cepillo de dientes. Una foto de mis padres. Escuché pasos en el pasillo. Javier apareció en la puerta sin tocar, porque ya ni siquiera respetaba mi privacidad. Vio la maleta y rió. ¿Ahora qué? ¿Te vas a escapar como adolescente rebelde? No respondí. Seguí empacando. Mis manos temblaban, pero no me detuve. Él se acercó, tomó una blusa que acababa de doblar y la tiró al suelo. No seas ridícula. ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero. No tienes amigos. No tienes nada excepto esta casa y a mí. Cerré la maleta. Lo miré a los ojos por primera vez en días. Y dije, con una voz que no reconocía como mía, firme y fría. Me equivoqué. Sí tengo algo. Tengo dignidad. Y no pienso verla arder como mis pasajes. Tomé la maleta y caminé hacia la puerta. Javier me bloqueó el paso, su cuerpo grande ocupando todo el marco. Durante un segundo pensé que no me dejaría salir, que físicamente me detendría. Pero entonces rió. Una risa profunda, genuina, como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. Adelante, dijo, haciéndose a un lado con un gesto teatral. Vete. Pero cuando regreses en 2 horas, con la cola entre las piernas, rogando para entrar, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que yo tenía razón. Pasé junto a él sin mirarlo. Bajé las escaleras. Cada escalón era una liberación. Cada paso me alejaba de ese hombre que ya no reconocía. Escuché su voz desde arriba, burlona. Ni siquiera sirves para pagar una pasaje sola. Vas a volver arrastrándote. Cerré la puerta de mi casa. De mi casa. Y salí a la noche. Eran casi las 12. Las calles estaban vacías y frías. No había pensado en nada. No tenía plan. Solo sabía que no podía estar un minuto más bajo el mismo techo que mi hijo. El aire nocturno me golpeó la cara y por primera vez en semanas, respiré. Realmente respiré. Caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mis piernas de 68 años no estaban hechas para estas aventuras. Vi un hotel pequeño, uno de esos lugares económicos con letreros de neón parpadeante. Habitaciones disponibles, $35 la noche. Entré. El recepcionista era un hombre joven que me miró con sorpresa evidente. Una anciana con una maleta a medianoche no era algo que viera seguido, supongo. ¿Tiene habitaciones?, pregunté. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Sí, señora. Son $35 la noche. Pago por adelantado. Saqué mi billetera. $400 en efectivo, todo lo que me quedaba de mi pensión de este mes. Le di 2 billetes de 20. Me entregó una llave con un llavero de plástico verde que decía habitación 7. La habitación olía a desinfectante barato y las sábanas eran ásperas, nada como las de algodón suave que tenía en casa. Había una mancha de humedad en el techo. La alfombra estaba desgastada. El baño tenía azulejos rotos. Pero cuando cerré la puerta y me senté en esa cama extraña, algo increíble sucedió. Sonreí. Por primera vez en no sé cuánto tiempo, sonreí. Porque nadie iba a entrar sin tocar. Nadie iba a ordenarme nada. Nadie iba a quemar mis sueños. Esa habitación horrible, con su olor químico y sus paredes delgadas, era más mía que mi propia casa. Me acosté sin cambiarme. El sueño llegó rápido, profundo, el tipo de sueño sin pesadillas que no había tenido en meses. Dormí como no dormía desde que Javier empezó a traer sus cajas. Dormí como una mujer libre. Desperté con el sol entrando por la cortina raída. Por un momento no supe dónde estaba. Luego recordé, me había ido. Realmente lo había hecho. Una mezcla de orgullo y pánico me invadió.
¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer? Me lavé la cara en ese baño diminuto y me miré al espejo. Carmina Solís. 68 años. Cabello gris recogido en un moño despeinado. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero había algo diferente en mi mirada. Algo que había estado apagado y ahora brillaba tenuemente. Determinación, tal vez. O simplemente desesperación disfrazada de valentía. Salí del hotel sin saber a dónde ir. Caminé por las calles mientras la ciudad despertaba. Vi a la gente ir al trabajo, a los niños camino a la escuela, a la vida normal desarrollarse a mi alrededor. Yo era invisible para todos ellos. Una anciana más en la multitud. Llegué a un parque pequeño con bancas de madera. Me senté bajo un árbol y saqué mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Javier. Ningún mensaje. Ni siquiera un «¿estás bien?». Solo llamadas, probablemente para gritarme más. Las ignoré. «Carmina, ¿eres tú?». La voz me hizo levantar la vista bruscamente. Una mujer estaba frente a mí, de mi edad aproximadamente, con cabello corto color plateado y ojos amables que me resultaban vagamente familiares. Llevaba bolsas del mercado y me miraba con una mezcla de sorpresa y alegría. «Carmina Solís», insistió. Asentí lentamente, tratando de ubicarla. Ella sonrió ampliamente y dejó caer las bolsas en la banca junto a mí. «Soy Teresa. Teresa Mendoza. ¿No me recuerdas? Vivíamos en la misma calle cuando éramos niñas. Nuestras madres eran amigas. Jugábamos juntas, íbamos a la misma escuela». Y entonces recordé. Teresa. La niña pecosa que me enseñó a saltar la cuerda. La que compartía su almuerzo conmigo. La que se mudó cuando teníamos 12 años y nunca volvimos a vernos. Habían pasado más de 50 años. Teresa. Susurré, sin poder creerlo. Ella se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. «Dios mío, ¿cuántos años? Te he pensado tantas veces. ¿Qué haces aquí? Vives cerca». Y no sé qué me pasó. Tal vez fue verla después de tanto tiempo. Tal vez fue que había sido mi amiga cuando la amistad era pura y simple. Tal vez solo necesitaba hablar con alguien. Pero todo salió. Le conté sobre Javier. Sobre los pasajes quemados. Sobre las cajas y las amenazas y la humillación. Sobre cómo me había ido la noche anterior sin saber a dónde. Le conté todo mientras las lágrimas rodaban por mi rostro y ella no soltaba mis manos. Teresa me escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una determinación férrea. Cuando terminé, ella se puso de pie. «Te vienes conmigo», dijo con tono que no admitía discusión. «Ahora mismo. Recoges tu maleta de ese hotel horrible y te vienes a mi casa». «No puedo pedirte eso». «No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Más que eso, estoy insistiendo». Me ayudó a levantarme. «Carmina, escúchame. Vivo sola desde que mi esposo murió hace 5 años. Tengo una casa con 2 habitaciones. Una está vacía. Tú te quedas ahí el tiempo que necesites. Apenas nos reencontramos después de décadas. No puedo». Precisamente por eso. Su voz se suavizó. «La vida nos separó una vez. No voy a dejar que tu hijo abusivo sea la razón de separarnos de nuevo. Además», agregó con una sonrisa pequeña, «me vendrá bien la compañía. La casa está muy silenciosa». Fuimos juntas al hotel. Recogí mi maleta mientras Teresa esperaba en el lobby, charlando amablemente con el mismo recepcionista que me había visto llegar destrozada la noche anterior. Su casa estaba a 20 minutos en autobús, en un barrio tranquilo con calles arboladas. Era una casa pequeña pero llena de luz. Plantas en todas las ventanas. Fotos familiares en las paredes. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. Me mostró la habitación de huéspedes. Una cama individual con edredón color lavanda, un armario de madera antigua, una ventana que daba a un jardín pequeño. «Es perfecta», dije, y lo era. Esa noche, Teresa preparó sopa. Comimos juntas en su cocina pequeña, hablando de nuestras vidas, llenando los vacíos de 50 años. Me contó sobre su esposo fallecido, sus 2 hijas que vivían en otra ciudad, su trabajo como maestra jubilada. Yo le hablé de mi matrimonio,
de cómo había criado a Javier sola después de que su padre muriera, de cómo no entendía en qué momento todo se había torcido tanto. No es tu culpa, dijo Teresa con firmeza. Algunos hijos crecen con el veneno del entitlement. Creen que todo se les debe, que las madres son posesiones, no personas. Pero quemó mis pasajes, Teresa. Quemó mis sueños como si fueran basura. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Entonces compra nuevos pasajes. Vete a Cartagena. Vive tu vida. No tengo dinero ya. ¿Y la casa? Carmina me interrumpió. ¿A nombre de quién está la casa? Mío. Mi padre me la dejó en herencia hace 20 años. Entonces es tuya, dijo Teresa con énfasis en cada letra. ¿Javier paga las cuentas? Bien. Eso no le da derechos de propiedad. Él vive ahí porque tú se lo permites, no al revés. ¿Entiendes la diferencia? Sus palabras penetraron lentamente en mi cerebro, como luz filtrándose a través de niebla espesa. Durante tanto tiempo había escuchado a Javier decirme que la casa era suya en todo lo que importaba, que yo había empezado a creerlo. Había aceptado su narrativa como verdad absoluta. Pero él tiene razón en algo, argumenté débilmente. Yo no podría pagar todo. Mi pensión apenas alcanza para comida y medicinas. ¿Y? Teresa se encogió de hombros. Hay opciones. Podrías rentar una habitación, vender la casa y comprar algo más pequeño. Vivir con alguien que te trate con respeto, no como esclava. Me miró intensamente. O podrías hacer lo que deberías haber hecho hace tiempo, ponerlo en su lugar legalmente. No entiendo. Tengo un amigo, Manuel. Era abogado antes de jubilarse, pero todavía hace consultas. Notaría, contratos, ese tipo de cosas. Mañana vamos con él. Gratis. Me debe favores. Se levantó y empezó a lavar los platos. Esta noche duermes tranquila. Mañana empezamos a arreglar tu vida. Esa noche, acostada en la cama con edredón lavanda, mirando el techo desconocido de esa habitación que no era mía, pero donde me sentía más bienvenida que en mi propia casa, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era solo rabia. Era claridad. Como si una neblina que llevaba años nublando mi visión finalmente se disipara. Javier me había llamado 6 veces más. No contesté ninguna. Tampoco escuché los mensajes de voz. No estaba lista. Primero necesitaba fortalecerme. Primero necesitaba entender mis propios derechos. A la mañana siguiente, Teresa me despertó con café y pan tostado. Manuel nos espera a las 10, anunció. Ponte algo que te haga sentir fuerte. Me puse el vestido coral que había empacado. Era viejo, pero me gustaba cómo me quedaba. Me recogí el cabello con más cuidado que de costumbre. Me miré al espejo y por segunda vez en 2 días, vi algo diferente en mis ojos. Ya no era solo determinación. Era el inicio de algo más grande. Poder, quizás. La oficina de Manuel estaba en un edificio antiguo del centro. Subimos 3 pisos por escaleras que me dejaron sin aliento. Teresa tocó una puerta de madera con una placa que decía Manuel Ortega, consultoría legal. Un hombre de unos 70 años, con lentes gruesos y sonrisa cálida, nos recibió. Teresa, querida. Y tú debes ser Carmina. Su apretón de manos fue firme. Siéntense, por favor. Le conté todo. Esta vez con más detalles. Manuel tomaba notas en un cuaderno amarillo, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. ¿Cuándo heredé la casa? ¿Estaba totalmente pagada? ¿Javier tenía su nombre en algún documento de propiedad? ¿Había pagado impuestos prediales alguna vez? ¿Teníamos algún acuerdo por escrito sobre quién paga qué? Respondí lo mejor que pude. No, Javier no estaba en ningún papel. No, nunca firmamos nada. Sí, la casa estaba pagada desde que mis padres la compraron en los años 70. Sí, yo era la única heredera. Manuel se recostó en su silla, juntó las manos y sonrió. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de alguien que acaba de encontrar una victoria fácil. Carmina, tu hijo no tiene absolutamente ningún derecho legal sobre esa propiedad. 0. Que pague las cuentas de servicios no le otorga propiedad.
Es como si yo pagara tu cuenta de teléfono. ¿Eso me hace dueño de tu teléfono? No. Es ridículo. Pero él dice. No me importa lo que él dice. Me importa lo que dice la ley. Y la ley es clara, la casa es tuya. Punto final. Se inclinó hacia adelante. Ahora, la pregunta real es, ¿qué quieres hacer al respecto? Me quedé en silencio. ¿Qué quería? Durante días solo había reaccionado. Huyendo. Sobreviviendo. ¿Pero qué quería realmente? Quiero mi casa de vuelta, dije lentamente, probando las palabras en mi boca. Quiero que se vaya. Quiero vivir en paz en el lugar que mis padres me dejaron. Entonces eso es exactamente lo que vamos a conseguir. Manuel sacó varios documentos de un cajón. Esto es una notificación de desalojo. Como propietaria legal, tienes todo el derecho de pedirle que se vaya. Le daremos 30 días, que es más que generoso considerando que él no paga renta. ¿Puedo hacer eso? Así de simple. Así de simple. Bueno, técnicamente no tan simple si él se rehúsa. Entonces tendríamos que ir a tribunal, pero con la documentación que tienes, ganarías fácilmente. La pregunta es, ¿estás lista para hacerlo? Porque una vez que empieces esto, tu hijo probablemente reaccionará mal. Pensé en Javier quemando mis pasajes. Pensé en él diciéndome que no servía ni para pagar un pasaje sola. Pensé en cómo me había convertido en una extraña en mi propia casa. Y pensé en Cartagena. En el mar que nunca había visto. En la vida que nunca había vivido. Estoy lista, dije con voz firme. Manuel preparó los documentos ahí mismo. Yo solo tenía que firmar. Teresa sostuvo mi mano mientras lo hacía. Mi firma temblaba un poco en el papel, pero estaba ahí. Legalmente vinculante. Real. Ahora, dijo Manuel, lo ideal sería que tú misma le entregaras esto, con testigos presentes. Tienes las llaves de tu casa. Saqué el llavero de mi bolso. Mi llave, la que había tenido por 20 años, colgaba junto a una pequeña medalla de la Virgen que mi madre me había regalado. La toqué con los dedos, sintiendo su superficie gastada. ¿Y si él no está? Mejor aún. Entras, dejas el documento en un lugar visible, y si quieres, aprovechas para cambiar las cerraduras. Es tu derecho legal. Manuel escribió algo en un papel. Este es el número de un cerrajero confiable. Dile que vas de mi parte. Te hará un buen precio. Salimos de la oficina con los documentos en mi bolso. Teresa me abrazó en la calle, ahí mismo, rodeada de gente que nos miraba de reojo. Estoy orgullosa de ti, susurró en mi oído. Tu madre estaría orgullosa de ti. Esa mención a mi madre me quebró. Las lágrimas llegaron, pero esta vez no eran de dolor. Eran de liberación. Mi madre había trabajado toda su vida para comprar esa casa. Había limpiado oficinas de noche, había lavado ropa ajena, había sacrificado todo para que yo tuviera un hogar. Y yo había dejado que su nieto me lo arrebatara sin luchar. Vamos a recuperarla, dije, secándome las lágrimas. Ahora mismo. Tomamos un taxi hasta mi casa. Nuestro plan era simple, entrar, verificar si Javier estaba, dejar el documento y salir. No queríamos confrontación todavía. Eso vendría después, cuando yo estuviera más fuerte. Mi mano temblaba mientras metía la llave en la cerradura. La casa estaba silenciosa. Javier, llamé suavemente. Nada. Entramos. Lo que vi me dejó sin aliento. En solo 3 días, mi casa se había transformado en algo irreconocible. Las paredes de la sala estaban marcadas con lápiz, como si estuvieran planeando dónde derribar. Las cajas de Javier ahora estaban por todas partes, abiertas, su contenido desparramado. La foto de mis padres que solía estar en la repisa había sido movida a un rincón del piso, boca abajo. El sofá de mi madre, ese que ella había comprado con su primer salario decente, estaba empujado contra la pared para hacer espacio para un gimnasio improvisado con pesas y una bicicleta estática. Dios mío, murmuró Teresa. Caminé por mi propia casa como extraña. En la cocina, los trastes estaban sucios y apilados en el fregadero. La estufa tenía manchas de grasa. El piso estaba pegajoso. Subí las escaleras. Mi habitación, el cuarto que había compartido con mi esposo, estaba cerrada con candado. Un candado nuevo, brillante,
En mi puerta. Puso un candado en tu propia habitación, dijo Teresa con voz temblorosa de rabia. En tu casa. Algo dentro de mí se rompió. O más bien, algo se soldó. La última parte de mí que sentía culpa, que pensaba pero es mi hijo, que dudaba si estaba haciendo lo correcto, desapareció. En su lugar quedó acero puro. Llama al cerrajero, le dije a Teresa. Ahora. Y no solo para la puerta principal. Quiero cambiar todas las cerraduras. Todas. Mientras Teresa hacía la llamada, yo saqué el documento de desalojo. Lo desdoblé sobre la mesa del comedor, esa mesa donde había servido miles de comidas, donde Javier había hecho su tarea de niño, donde mi esposo había leído el periódico cada mañana. Coloqué el papel en el centro, perfectamente visible. Pero no era suficiente. Un documento frío y legal no expresaba lo que yo necesitaba decir. Busqué en los cajones hasta encontrar papel y pluma. Me senté en esa mesa, con Teresa de pie junto a mí como guardiana silenciosa, y escribí. Javier, esta casa es mía. Siempre ha sido mía. La heredé de mis padres, quienes trabajaron toda su vida para conseguirla. Tú no tienes ningún derecho legal sobre ella. Adjunto encontrarás una notificación oficial de desalojo. Tienes 30 días para retirar tus pertenencias. Las cerraduras serán cambiadas hoy. Tu llave ya no sirve. No habrá más entradas sin permiso. No habrá más órdenes. No habrá más humillaciones. El día que quemaste mis pasajes, quemaste también el último resto de respeto que te tenía. Pensaste que me destruías. Pero lo que hiciste fue liberarme. Atentamente, Carmina Solís, propietaria legal de esta vivienda. Doblé la carta y la puse junto al documento oficial. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, seguras, llenas de un propósito que no había sentido en años. El cerrajero llegó 30 minutos después. Un hombre corpulento llamado Luis que miró alrededor con expresión conocedora. Déjeme adivinar, dijo. Hijo abusivo que se cree dueño. ¿Cómo lo supo? Manuel me manda casos así cada 2 meses. Sacó sus herramientas. No se preocupe, señora. En 1 hora esta casa será un fortín. Nadie entra sin su permiso. Observé cómo Luis trabajaba metódicamente. Primero la puerta principal. Luego la puerta trasera que daba al patio. Después subió y, con mi autorización entusiasta, rompió el candado que Javier había puesto en mi habitación. La puerta se abrió revelando el desastre, ropa del tirada por todas partes, botellas de cerveza vacías, mi cama sin hacer con sábanas que no reconocía. ¿Quiere que cambie esta también?, preguntó Luis señalando la puerta de mi habitación. Sí. Y la del cuarto de huéspedes. Todas las habitaciones. Cuando Luis terminó, me entregó un juego nuevo de llaves. Eran doradas, brillantes, vírgenes. Nunca habían estado en las manos de Javier. Cerré los dedos alrededor de ellas sintiendo su peso. Era más que metal. Era poder recuperado. $300, dijo Luis. Pero Manuel dijo que le hiciera descuento. 250. Saqué el dinero de mi billetera. Me quedaban apenas $100 hasta que llegara mi próxima pensión, pero no me importó. Valía cada centavo. Una última cosa, dijo Luis antes de irse. Cuando su hijo venga y se dé cuenta, probablemente se ponga violento. Llame a la policía si intenta forzar la entrada. Con el documento de desalojo y siendo usted la propietaria, él estará violando la ley, no usted. Entendido. Asentí. Teresa anotó el número de emergencias en un papel y lo pegó en el refrigerador. Cuando Luis se fue, nos quedamos solas en la casa transformada. Era la misma casa pero diferente. Las paredes seguían marcadas, las cajas seguían por todas partes, pero ahora yo tenía el control. Tenía las únicas llaves. Tenía el poder. ¿Te quedas?, preguntó Teresa. No. Todavía no estoy lista. Miré alrededor, a décadas de recuerdos mezclados con el caos reciente. Necesito unos días más. Para fortalecerme. Para prepararme para lo que viene. Entonces vámonos antes de que regrese. Salimos juntas, y giré la nueva llave en la nueva cerradura. El clic sonó diferente. Definitivo. Final. Javier llamó esa noche. 7 veces seguidas.
En la octava llamada, finalmente contesté. Teresa estaba junto a mí, sosteniendo mi mano libre. ¿Dónde diablos estás? Su voz era pura furia. He estado llamándote por días. ¿Tienes idea de lo preocupado que estaba? Preocupado. Casi me río. Javier, no has preguntado si estoy bien ni una sola vez. Has llamado porque quieres controlarme, no porque te importe. Hubo un silencio breve. Cuando habló nuevamente, su tono había cambiado. Ahora sonaba suave, manipulador. Mamá, escucha. Sé que tuvimos una pelea. Tal vez me excedí con lo de los pasajes. Estaba estresado. Ven a casa, hablamos como adultos. Te prometo que... No. ¿Cómo que no? Mamá, no seas infantil. Ya jugaste bastante a la rebelde. Es hora de volver a casa. Ya estuve en casa hoy, Javier. Dejé algo para ti sobre la mesa. Creo que deberías ir a leerlo. Otro silencio. Este más largo. Podía casi escuchar los engranajes girando en su cabeza. ¿Qué hiciste? Su voz ahora era amenazante. Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Reclamar lo que es mío. ¿De qué estás hablando? Mamá, no hagas estupideces. Si tocaste algo, si cambiaste algo. Cambié las cerraduras. Lo dije calmada, casi disfrutando cómo las palabras aterrizaban. Tu llave ya no funciona. Y tienes 30 días para sacar tus cosas. Está todo explicado en los documentos oficiales que dejé. La explosión fue inmediata. Gritos incoherentes. Amenazas. Insultos. Palabras que nunca había escuchado de su boca. Teresa me arrebató el teléfono de las manos y colgó. No necesitas escuchar eso, dijo firmemente. Pero mis manos temblaban. Una cosa era tomar decisiones en la oficina de Manuel, con documentos legales y planes claros. Otra muy distinta era escuchar a tu propio hijo gritarte con odio puro. Teresa me abrazó mientras yo trataba de no derrumbarme. Esto es normal, me aseguró. Los abusadores siempre reaccionan peor cuando pierden control. Pero tú estás haciendo lo correcto. ¿Me escuchas? Lo correcto. Mi teléfono sonó de nuevo. Después otra vez. Y otra. Decidí apagarlo. Esa noche apenas dormí. Cada sonido me sobresaltaba. Imaginaba a Javier golpeando la puerta de Teresa, forzando su entrada, gritándome. Pero no vino. Solo el silencio de la noche y mis propios miedos. A la mañana siguiente, Teresa me despertó con noticias. Javier dejó mensajes en mi contestadora, dijo. 4 mensajes. Los escuché yo primero. ¿Qué decían? Primero rabia pura. Amenazas legales vacías. Después cambió de táctica. En el último mensaje suena preocupado, amoroso incluso. Dice que está desesperado por saber si estás bien. Que solo quiere hablar. Que puede arreglar todo. Conocía ese patrón. Lo había visto antes. Rabia, amenazas, luego la máscara del hijo preocupado. Era manipulación clásica. ¿Quieres escucharlos?, preguntó Teresa. No. Ya sé lo que dirán. Me levanté de la cama. ¿Podemos ir a la casa? Quiero empezar a sacar sus cosas. ¿Estás segura? Tal vez deberías esperar. He esperado toda mi vida, Teresa. Ya no quiero esperar más. Llegamos a la casa cerca del mediodía. Había un auto estacionado afuera que reconocí, el de Javier. Mi corazón se aceleró. Teresa vio mi expresión y apretó mi mano. Tú tienes las llaves. Tú tienes la ley de tu lado. Él es el intruso ahora. Respiré profundo y caminé hacia la puerta. Antes de poder meter la llave, la puerta se abrió desde dentro. Javier estaba ahí, con ojeras profundas y ropa arrugada. Detrás de él, su novia nos miraba con expresión nerviosa. Finalmente, dijo Javier. Pero su voz no tenía la furia de ayer. Sonaba cansada, casi derrotada. Mamá, por favor. Entremos y hablemos como personas civilizadas. No hay nada que hablar. El documento es claro. Documento. Se rió amargamente. ¿De verdad vas a echarme a la calle? A tu propio hijo.
Tú me trataste como basura en mi propia casa. Quemaste mis sueños. Me humillaste. Me hiciste sentir que no valía nada. Mi voz se quebró, pero continué. Yo no te estoy echando a la calle. Te estoy echando de mi casa. Hay una diferencia. Su novia se adelantó, con los ojos brillantes de lágrimas que parecían demasiado ensayadas. Señora Carmina, por favor. Javier estaba bajo mucho estrés. Su trabajo es muy demandante. Todos cometemos errores cuando estamos presionados. Él la ama, de verdad. Solo necesita que le dé otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le di?, pregunté, mirándola directamente. ¿Cuántas veces tragué mi orgullo? ¿Cuántas humillaciones más debo soportar antes de que sea suficiente? Mamá, interrumpió Javier, y ahora su voz temblaba. Lágrimas reales rodaban por sus mejillas. Tienes razón. Fui un monstruo. No tengo excusa. Pero soy tu hijo. Tu único hijo. ¿De verdad vas a destruir nuestra familia por esto? Por un momento, solo un momento, sentí flaquear mi resolución. Ese era mi bebé. El niño que había cargado en brazos. El que había tenido pesadillas y yo lo consolaba. El que me había abrazado en el funeral de su padre y me prometió que siempre cuidaría de mí. ¿Dónde estaba ese niño? Pero entonces recordé sus palabras. Ni siquiera sirves para pagar un pasaje sola. Recordé la sonrisa en su rostro mientras mis sueños ardían. Recordé el candado en mi puerta. Tú destruiste nuestra familia, dije con voz firme. Yo solo estoy recogiendo lo que queda de mi dignidad. Está bien, dijo Javier, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Está bien. Me iré. Respetaré el documento. Pero dame al menos una semana para encontrar un lugar. 30 días es mucho tiempo, lo sé, pero incluso una semana. Por favor. Miré a Teresa buscando guía. Ella negó con la cabeza ligeramente, pero yo todavía tenía esperanza de que pudiera haber una despedida digna. Una última oportunidad de que me demostrara que algo del niño que crié seguía ahí dentro. Una semana, accedí. Pero con condiciones. No tocarás nada que no sea tuyo. No harás más marcas en las paredes. No traerás más cosas. Solo empacas y te vas. ¿Entendido? Sí. Lo prometo. Gracias. Mamá. Gracias. Me abrazó, un abrazo rápido e incómodo, y yo me quedé rígida en sus brazos. Ya no sabía cómo recibir afecto de él. Se había vuelto algo extraño, sospechoso. Teresa y yo nos fuimos. En el taxi de regreso, ella permaneció en silencio durante varios minutos antes de hablar. Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Crees que cometí un error? Creo que tu hijo es un manipulador experto. Y creo que acabas de darle tiempo para planear su siguiente movimiento. Sus palabras me perturbaron, pero traté de ignorarlas. Una semana. Solo 7 días y se acabaría todo. Podría recuperar mi casa, limpiar el desastre, tal vez incluso volver a comprar pasajes para Cartagena con mi próxima pensión. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Javier no llamó. No escribió. Nada. Pasé el tiempo en casa de Teresa, ayudándola con su jardín, cocinando juntas, viendo viejas películas. Era una vida simple y pacífica, el tipo de vida que nunca supe que necesitaba. El tercer día, Manuel me llamó. Carmina, tengo noticias que no te van a gustar. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasó? Tu hijo presentó una demanda. Está alegando que ha sido el sostén económico de la casa por años y que eso le da derechos de residencia. También está argumentando que tú no estás mentalmente apta para tomar decisiones sobre la propiedad debido a tu edad. La habitación giró. ¿Qué? Puede hacer eso. Puede intentarlo. No ganará, la ley es clara en estos casos. Pero puede hacer el proceso más largo y complicado. Necesito que vengas a mi oficina mañana. Vamos a preparar una respuesta. Colgué temblando. Teresa, que había escuchado mi lado de la conversación, maldijo en voz baja. Te lo dije. Ese muchacho es víbora. Dice que no estoy mentalmente apta. ¿Puedes creerlo? Como si estar vieja me hiciera idiota. Es una táctica sucia pero común.
Intentan pintar a las mujeres mayores como seniles, confundidas, fáciles de manipular. Pero tú no eres nada de eso. Y lo vamos a probar. Al día siguiente, en la oficina de Manuel, revisamos la demanda de Javier. Era peor de lo que pensaba. No solo alegaba derechos sobre la casa, sino que también afirmaba que yo había sido verbalmente abusiva con él, que lo había amenazado, que había cambiado las cerraduras en un episodio maníaco. Es mentira, susurré, las palabras nadando frente a mis ojos. Todo es mentira. Lo sé, dijo Manuel con calma. Y por eso vamos a ganar. Pero necesitamos construir un caso sólido. ¿Tienes alguna prueba de que la casa es tuya? Escrituras, documentos de herencia, comprobantes de pago de impuestos prediales a tu nombre. Todo está en la casa, en un archivero en mi habitación. Necesitamos esos documentos. Hoy. Teresa, Manuel y yo fuimos juntos a la casa. Esta vez llevábamos a Luis, el cerrajero, como testigo adicional. Usé mi llave y entramos. Lo que vimos me dejó helada. La casa estaba vacía. Completamente vacía. Los muebles, desaparecidos. Las cajas de Javier, desaparecidas. Pero también el sofá de mi madre. La mesa del comedor. Las sillas. Los cuadros de las paredes. Todo. Las habitaciones eran cáscaras vacías con marcas en el piso donde habían estado los muebles. Dios mío, murmuró Teresa. Corrí escaleras arriba, mis rodillas protestando con cada escalón. Mi habitación estaba igualmente desnuda. La cama, el armario, el archivero donde guardaba todos mis documentos importantes. Todo había desaparecido. Abrí el closet. Vacío. Mis vestidos, mis zapatos, mis fotos familiares. Todo. Me dejé caer al suelo, en esa habitación vacía que había sido mi santuario por décadas. Las paredes desnudas me miraban como testigos mudos de mi ingenuidad. Le había dado una semana. Una semana para que empacara sus cosas. Y él había aprovechado para llevarse todo, incluyendo las pruebas de mi propiedad. Manuel estaba en su teléfono, hablando rápido. Teresa se arrodilló junto a mí, pasando su brazo por mis hombros. Luis caminaba por la casa, tomando fotos con su celular, documentando el robo. Esto es grave, dijo Manuel cuando colgó. Esto ya no es solo una disputa de propiedad. Esto es robo. Puedes presentar cargos criminales. ¿De qué sirve? Mi voz sonaba muerta, hueca. Se llevó todas las pruebas. Los documentos que demostraban que la casa es mía. ¿Cómo voy a pelear ahora? Las escrituras están registradas en el registro público de la propiedad. Puedo obtener copias certificadas. Tomará tiempo, pero las tendremos. Él no puede robar registros públicos. Manuel me ayudó a levantarme. Carmina, escúchame. Sé que parece devastador ahora, pero esto en realidad lo perjudica a él. Acaba de cometer un delito real. Ya no es su palabra contra la tuya. Hay evidencia física de que entró a tu propiedad y robó tus pertenencias. Dirá que son sus cosas, que él las compró. ¿El sofá antiguo de tu madre? ¿Las fotos familiares? ¿Tu ropa? No, Carmina. Él se excedió. Y eso será su perdición. Presentamos 2 demandas ese mismo día. Una por el robo, otra reafirmando mi derecho a la propiedad y contestando sus acusaciones. Manuel trabajó hasta tarde preparando todo. Teresa me llevó a comprar ropa nueva porque literalmente no tenía nada más que lo que llevaba puesto. En la tienda, mientras ella seleccionaba blusas y pantalones, yo me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Una mujer de 68 años con el rostro marcado por la angustia. Pero había algo más ahí también. Algo que se negaba a extinguirse. Rabia, tal vez. O simplemente terquedad. No voy a rendirme, dije en voz alta. Teresa apareció detrás de mí en el espejo, sosteniendo un vestido color mostaza. Lo sé, porque te conozco desde que tenías 7 años, Carmina Solís. Y eras la niña más terca del vecindario. Nadie podía contigo cuando decidías algo. Esa noche, en casa de Teresa, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero algo me hizo contestar. Señora Carmina. Era una voz de mujer que no reconocí. Soy Laura.
Trabajo en la cafetería cerca de su casa. Su hijo estuvo aquí hoy, con varios amigos. Alquilaron un camión. Vi cómo sacaban sus muebles. Me pareció extraño porque usted siempre fue amable conmigo y... Bueno, escuché lo que decían. Hablaban de vender todo. De que usted no iba a poder probar nada. Pensé que debía saberlo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la habitación podían escucharlo. ¿Vender? ¿Dónde? Mencionaron un mercado de pulgas. El que está en la Avenida Central. Mañana por la mañana temprano. Colgué y miré a Teresa con ojos salvajes. Va a vender mis cosas mañana. Todo. El sofá de mi madre, mis fotos, mis documentos. Todo. Entonces vamos a detenerlo, dijo Teresa con determinación férrea. Llamó a Manuel inmediatamente. Él contactó a la policía, explicó la situación, pero la respuesta fue desalentadora. Sin una orden judicial, no podían intervenir hasta tener pruebas concretas de que los artículos le pertenecían a ella y no a Javier. Necesitamos esos documentos del registro público, dijo Manuel con frustración. Pero no estarán listos hasta pasado mañana como mínimo. Es fin de semana, las oficinas gubernamentales están cerradas. Entonces iremos nosotras, dije, poniéndome de pie. Mañana temprano. Antes de que venda nada. Carmina, no sé si es buena idea confrontarlo sola. No estaré sola. Teresa viene conmigo. Y podemos llamar a Luis. Él es testigo oficial de que la casa estaba llena de muebles cuando cambiamos las cerraduras. Puede testificar. Teresa asintió. Y yo grabaré todo con mi teléfono. Cada palabra, cada objeto. Será evidencia. Manuel suspiró, derrotado pero orgulloso. Está bien. Pero tengan cuidado. Si él se pone violento, aléjense y llamen a la policía inmediatamente. Prometido. Prometido. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en el sofá donde mi madre solía sentarse a coser. En las fotos de mi boda que había guardado en marcos baratos, pero llenos de amor. En el archivero que contenía no solo las escrituras de la casa, sino también cartas de mis padres, certificados de nacimiento, recuerdos de toda una vida. A las 5 de la mañana, Teresa y yo ya estábamos vestidas. Luis llegó a las 5:30 con café y una determinación que me recordó por qué Manuel confiaba tanto en él. Nadie se mete con mis clientes, dijo simplemente. El mercado de pulgas abría a las 6. Llegamos a las 5:45. El lugar ya estaba bullicioso con vendedores instalando sus puestos. Caminamos entre las filas de mesas improvisadas, buscando. Y entonces lo vimos. Javier estaba en una esquina, junto a un camión de carga. Y ahí estaban mis cosas. El sofá de mi madre puesto en exhibición con un letrero que decía $300. Mi mesa del comedor apilada contra cajas. Vi mis vestidos colgados en un perchero portátil, mis zapatos en el suelo. Y lo peor, vio el archivero de metal, abierto, con mis documentos esparcidos como si fueran papel basura. Ese maldito. Teresa apretó mi brazo. Graba todo, le dije con voz temblorosa. Cada objeto, cada detalle. Nos acercamos. Javier no nos vio al principio, estaba ocupado acomodando cosas, riendo con su novia que organizaba precios en etiquetas adhesivas. Cuando finalmente levantó la vista y me vio ahí parada, su rostro palideció. Mamá. ¿Qué es esto, Javier? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. La gente alrededor comenzó a voltear. ¿Qué diablos es esto? Yo. Son mis cosas. Tengo derecho a venderlas. Tus cosas. Caminé directamente hacia el sofá, pasé mi mano sobre la tela gastada. Este sofá tiene 60 años. Mi madre lo compró con su primer salario como secretaria. ¿Desde cuándo es tuyo? Yo lo he mantenido. Pagué por tapizarlo hace 5 años. Mentira. Luis se adelantó, mostrando su teléfono. Tengo fotos de este sofá en la casa hace 3 días. Con esta misma tapicería vieja. Nunca fue retapizado. La novia de Javier se veía nerviosa, dando pasos hacia atrás. Otros vendedores del mercado se habían detenido, observando el drama desarrollarse.
Y esto, tomé uno de mis vestidos del perchero, ese color coral que había empacado cuando huí. ¿También es tuyo? ¿Usas vestidos de mujer talla mediana ahora? Mamá, estás haciendo una escena. Claro que estoy haciendo una escena. Mi voz resonó por todo el mercado. Porque me robaste. Entraste a mi casa y robaste todo lo que tengo. Mis muebles, mi ropa, mis documentos personales. Me arrodillé junto al archivero. Mis manos temblaban mientras recogía papeles esparcidos en el suelo sucio. La escritura de la casa estaba ahí, doblada y pisoteada. Actas de nacimiento. El certificado de matrimonio. Fotos de mis padres de jóvenes. Todo tratado como basura. Estos son documentos legales, dije, levantándolos. Escrituras de propiedad. ¿También planeabas venderlos? ¿O solo destruirlos para que no pudiera probar nada? Dame eso, Javier intentó arrebatármelos, pero Luis se interpuso, su cuerpo grande bloqueando el camino. No la toques, advirtió Luis con voz peligrosamente baja. Un hombre mayor que vendía en el puesto de al lado se acercó. Disculpe, pero ella dice que usted le robó sus cosas. No es asunto tuyo, espetó Javier. Sí lo es. Yo no comparto espacio con ladrones. El hombre miró a su alrededor. ¿Alguien más tiene problema con que este tipo venda cosas robadas aquí? Murmullos de acuerdo. La gente se estaba poniendo del lado de la anciana robada, no del hijo ladrón. Podía ver pánico creciendo en los ojos de Javier. Esto no estaba saliendo como lo había planeado. Todos ustedes, métense en sus asuntos, gritó su novia, pero su voz sonaba histérica. Es un problema familiar. No tienen derecho. Llamen a la policía, dijo una mujer que vendía ropa vintage. Ya tenía su teléfono en la mano. No, esperen. Javier levantó las manos. Está bien. Está bien. Mamá, toma tus cosas. Todas. Solo no hagas más escándalo. Mis cosas. Repetí, sintiendo rabia pura recorrer mis venas. ¿Mis cosas? Ahora admites que son mías. Sí, lo que sea. Son tuyas. Llévatelas. ¿Y la casa? También es mía. Silencio. Todos esperaban su respuesta. Javier miraba alrededor como animal acorralado, buscando escape pero encontrando solo ojos acusadores. La casa. Empezó. Di la verdad, lo interrumpí. Por una vez en tu vida, di la verdad. ¿De quién es la casa? Tuya, murmuró. No te escuché. Tuya, gritó, con rabia y humillación mezcladas. La maldita casa es tuya. ¿Feliz ahora? Feliz de humillarme frente a toda esta gente. No más feliz de lo que tú estabas cuando quemaste mis pasajes, respondí con calma helada. No más feliz de lo que estabas cuando me dijiste que no servía ni para pagar un pasaje sola. Recogí los documentos del suelo con cuidado, limpiando el polvo con mis manos. Teresa me ayudó mientras Luis comenzaba a cargar el sofá de vuelta al camión de Javier. Espera, dije. No quiero nada en su camión. Que se quede todo aquí. Vamos a alquilar nuestro propio camión. Luis sonrió. Conozco a alguien. Hago una llamada. 30 minutos después, un camión más pequeño llegó, conducido por un amigo de Luis. Comenzamos a cargar mis pertenencias. Otros vendedores ayudaron sin que se los pidiera. El hombre mayor del puesto vecino y su hijo cargaron el sofá. La mujer de la ropa vintage empacó cuidadosamente mis vestidos. Un chico joven llevó la mesa y las sillas. Javier nos observaba desde lejos, con los brazos cruzados, derrotado. Su novia ya se había ido, probablemente escapando de la vergüenza. Me acerqué a él una última vez. Retira la demanda, dije quedamente. Retira todas tus acusaciones falsas. Y yo no presentaré cargos por robo. ¿Qué te hace pensar que aceptaré eso? Porque tengo testigos ahora. Docenas. Todos vieron tus cosas aquí, con precios, listas para vender. Todos te escucharon admitir que son mías. Todo está grabado. Señalé a Teresa que seguía con su teléfono en alto. Si esto va a juicio, no solo perderás. Irás a la cárcel por robo agravado. Su mandíbula se apretó. ¿Realmente harías eso?
Mandarías a tu propio hijo a la cárcel. Tú realmente me robaste todo lo que poseía. ¿Realmente hiciste eso a tu propia madre? No respondió. Me di la vuelta para irme. Había dado 2 pasos cuando habló. Lo siento. Me detuve pero no me volteé. ¿Qué dijiste? Que lo siento. Por todo. Los pasajes, las cosas, la humillación. Tienes razón. Me convertí en un monstruo. Su voz se quebró. No sé cuándo pasó. No sé cómo llegué a tratarte así. Pero lo siento. Me volteé lentamente. Lágrimas reales corrían por su rostro. No las lágrimas manipuladoras de antes. Estas eran diferentes. Nacían de un lugar de verdadera vergüenza. ¿Sabes qué es lo más triste, Javier? Dije con voz suave. Que podría perdonarte. Con tiempo, podría. Pero ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no hay relación posible. Eres mi hijo. Siempre lo serás. Pero ya no eres mi familia. Dejé a Javier ahí, entre los restos de su plan fracasado, y subí al camión con Teresa y Luis. Mientras nos alejábamos del mercado de pulgas, miré por el espejo lateral y vi su figura haciéndose más pequeña, un hombre rodeado de mesas vacías y su propia derrota. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí un cierre, como cuando cierras un libro que te hizo llorar pero que necesitabas leer hasta el final. ¿A dónde llevamos todo?, preguntó el conductor. Miré a Teresa. Ella sonrió. A tu casa, Carmina. A tu casa. Pasamos el resto del día limpiando. Teresa, Luis, el conductor cuyo nombre era Carlos, e incluso Manuel, que apareció más tarde con su esposa, todos ayudaron. Fregamos pisos, limpiamos paredes, borramos las marcas donde Javier había planeado derribar mi hogar. Colocamos cada mueble de vuelta en su lugar. El sofá de mi madre volvió a su rincón junto a la ventana. La mesa del comedor quedó centrada bajo la lámpara que mi padre instaló hace 40 años. Encontré cosas que Javier había dejado atrás en su prisa, botellas vacías, envolturas de comida, ropa sucia. Las metí todo en bolsas de basura, borrando cada rastro de su invasión. Cuando oscureció, la casa finalmente se sentía mía otra vez. Vacía de su toxicidad, llena nuevamente de paz. Manuel me mostró documentos mientras tomábamos café en mi cocina recién limpia. Javier retiró la demanda esta tarde. Firmó un documento renunciando a cualquier reclamo sobre esta propiedad. También aceptó no acercarse a ti ni contactarte sin tu consentimiento expreso. Está en problemas legales. Podría estarlo si tú quisieras presionar cargos. Pero con el acuerdo que firmó, admite implícitamente su culpa. Queda registrado. Si vuelve a molestarte, esto cuenta como antecedente. Manuel puso su mano sobre la mía. Hiciste lo correcto, Carmina. Lo más difícil, pero lo correcto. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en el sofá de mi madre. La casa estaba silenciosa de esa manera buena, tranquila, sin el peso de la hostilidad flotando en el aire. Toqué la tela gastada del sofá, imaginando a mi madre sentada aquí, cosiendo ropa para ganar dinero extra, sacrificándose para que yo tuviera un hogar. Lo recuperé, mamá, susurré al aire vacío. Recuperé lo que tú y papá construyeron. Dormí esa noche en mi propia cama, en mi propia habitación, con la puerta sin candados. Dormí profundo, sin pesadillas, sin sobresaltos. Y cuando desperté con el sol entrando por la ventana, supe que algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Ya no era la Carmina que se encogía ante su hijo. Ya no era la mujer que permitía que quemaran sus sueños sin luchar. Era alguien nuevo. O tal vez alguien viejo que había estado dormido durante demasiado tiempo y finalmente despertaba. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía grande y vacía sin nadie más que yo. Pero era una soledad elegida, no impuesta. Teresa venía a visitarme cada 2 días. Manuel pasaba a tomar café los jueves. Luis trajo a su esposa una tarde y compartimos historias sobre hijos difíciles y segundas oportunidades. Una mañana, 2 semanas después del incidente del mercado, revisaba mi correo cuando encontré un sobre sin remitente. Dentro había $500 en efectivo y una nota en la letra de Javier. Para tus pasajes. Sin condiciones. Sin expectativas. Solo porque te los debo.
J. Me quedé mirando los billetes durante largo rato. $500. Más de lo que costaban los pasajes originales. Suficiente para ir a Cartagena y quedarme algunos días extra. Mi primer instinto fue rechazarlo, mandarlo de vuelta, no aceptar nada de él. Pero entonces pensé en mi madre. Ella siempre decía, acepta las disculpas genuinas con gracia. Es lo que nos hace humanos. Guardé el dinero. No lo gasté de inmediato. Lo dejé en un sobre en mi cajón, esperando a estar lista. Un mes después, Teresa y yo estábamos sentadas en mi jardín pequeño, tomando limonada bajo el sol de la tarde. ¿Has pensado en viajar?, preguntó casualmente. Cada día. ¿Y qué te detiene? Nada, supongo. Solo miedo, tal vez. De que sea diferente a como lo imaginé. De que haya luchado tanto por este sueño y resulte ser decepcionante. Teresa rió. Carmina, la vida real nunca es exactamente como la imaginamos. Pero eso no la hace menos valiosa. A veces es mejor. A veces es peor. Pero siempre, siempre, es tuya. Compré los pasajes al día siguiente. No a Cartagena esta vez, sino a un lugar que siempre había soñado pero nunca me había atrevido a mencionar. Cancún. Playas de arena blanca, agua turquesa, hoteles frente al mar. Usé el dinero de Javier para los pasajes y mi propia pensión acumulada para el hotel. Esta vez gasté $120 más en un hotel mejor. Con vista al mar. Con desayuno incluido. Porque lo valía. Porque finalmente entendía que valerme a mí misma no era egoísmo, era supervivencia. Teresa insistió en llevarme al aeropuerto. Manuel y su esposa también vinieron a despedirme. Luis apareció con flores, para que las tires al océano como ofrenda a tu libertad, dijo con una sonrisa. En el aeropuerto, mientras esperaba abordar, una mujer mayor se sentó junto a mí. Tendría 70 años, tal vez más, con cabello completamente blanco y ojos brillantes llenos de vida. ¿Primera vez volando?, preguntó, notando probablemente mi nerviosismo. Se nota tanto. Ella rió. Un poco. Pero es hermoso. El miedo antes del primer vuelo. Significa que estás a punto de hacer algo importante. Voy a ver el mar por primera vez, confesé. A mis 68 años, finalmente voy a ver el océano. Yo viajo sola desde que mi esposo murió hace 10 años, compartió ella. Al principio mi familia me llamaba loca. Decían que era peligroso, que era inapropiado, que las mujeres de mi edad deberían quedarse en casa cuidando nietos. Pero ¿sabes qué descubrí? ¿Qué? Que el mundo está lleno de mujeres como nosotras. Mujeres que pasaron décadas cuidando a otros y finalmente decidieron cuidarse a sí mismas. Nos encontramos en hoteles, en tours, en cafés. Compartimos historias. Nos ayudamos. Es como una hermandad secreta de mujeres liberadas. Me guiñó un ojo. Bienvenida al club. El vuelo fue aterrador y maravilloso. Cuando el avión despegó, apreté los apoyabrazos tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Pero cuando estabilizamos y miré por la ventana, vi las nubes extendiéndose como océano blanco y algo dentro de mí se expandió. Estaba volando. Literalmente y metafóricamente. Llegué a Cancún al atardecer. El taxi del aeropuerto al hotel pasó por la zona hotelera y entonces lo vi, el mar. Infinito, brillante, moviéndose como cosa viva. Le pedí al conductor que se detuviera. Él me miró extrañado, pero obedeció. Salí del auto, caminé hasta la orilla de la playa pública, me quité los zapatos y metí los pies en el agua. Estaba tibia. Más tibia de lo que imaginé. Las olas lamían mis tobillos suavemente, como bienvenida. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas y púrpuras. Y lloré. Lloré de alegría pura, de alivio, de gratitud por estar viva y poder sentir esto. Los siguientes 5 días fueron los más felices de mi vida. Caminé por la playa cada mañana. Tomé tours a ruinas mayas. Comí comida que nunca había probado. Conocí a otras mujeres viajando solas, exactamente como había predicho mi compañera del aeropuerto. Una profesora jubilada de Argentina. Una enfermera de Colombia que había enviudado joven. Una empresaria de México que vendió su negocio para viajar por un año. Nos reuníamos en las noches,
compartiendo cenas y historias. Les conté sobre Javier, sobre los pasajes quemados, sobre cómo recuperé mi casa. Ellas compartieron sus propias historias de hijos ingratos, esposos abusivos, familias que las daban por sentado. No era un club de víctimas. Era un club de sobrevivientes. De mujeres que dijeron ya basta y reclamaron sus vidas. El último día, antes de volver, me senté sola en la playa al amanecer. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje. No a Javier. No esperaba respuesta ni reconciliación. Solo necesitaba decir esto. Javier, estoy en Cancún, viendo el océano que nunca pensaste que vería, usando los pasajes que dijiste que no merecía, viviendo la vida que intentaste quitarme. No te escribo para restregártelo. Te escribo para que sepas que no me destruiste. Intentaste quemar mis sueños, pero lo único que hiciste fue quemar los últimos hilos que me ataban a aceptar menos de lo que merezco. Gracias, en cierto modo. Tu crueldad me enseñó mi propia fuerza. No sé si alguna vez podremos reparar lo que se rompió entre nosotros. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no necesito tu aprobación para ser feliz. Ya no necesito tu permiso para vivir. Soy libre. Y resulta que la libertad se siente como agua de mar en los pies y sol en la cara y saber, finalmente saber, que merezco estar aquí. Cuídate, mamá. Lo envié. Apagué el teléfono. Y me quedé ahí mientras el sol subía, pintando el océano de oro. Volví a casa diferente. Teresa lo notó de inmediato. Brillas, dijo cuando me recogió en el aeropuerto. Literalmente brillas. Me siento diferente, admití. Como si hubiera dejado algo pesado en esa playa y no quisiera recogerlo nunca más. Mi casa me recibió en silencio. Pero era un silencio bueno ahora. Pacífico. Mío. Coloqué fotos de mi viaje en la repisa donde solía estar la foto familiar con Javier. Nuevos recuerdos reemplazando los dolorosos. 2 meses después, algo inesperado sucedió. Estaba regando las plantas cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Javier. Pero no el Javier arrogante que conocía. Este estaba delgado, con ojeras, claramente sin dormir bien. Hola, mamá, dijo quedamente. Hola. Vi tus fotos. En redes sociales. Teresa las compartió. Hizo una pausa. Te ves feliz. Lo soy. Me alegro. Y sonaba genuino. Yo estoy yendo a terapia. Desde hace 6 semanas. Trabajando en muchas cosas. El terapeuta dice que tengo problemas con el control. Con sentirme con derecho a cosas que no me pertenecen. Con ser abusivo, terminé por él. Asintió, mirando al suelo. Sí, con eso. Levantó la vista. No vine a pedir perdón. Bueno, sí quiero disculparme, pero sé que las palabras no son suficientes. Vine a preguntar si algún día, tal vez en mucho tiempo, ¿crees que podríamos tomar un café? ¿Hablar? Empezar algo nuevo, sin expectativas. Lo miré, a este hombre que salió de mi cuerpo, que crié con amor, que me destrozó y que ahora pedía una oportunidad que tal vez no merecía pero que claramente necesitaba. Tal vez, dije honestamente. Algún día. Cuando esté lista. Si alguna vez lo estoy. Es todo lo que puedo pedir. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Mamá, una cosa más. Mereces ser feliz. Siempre lo mereciste. Siento haberte hecho creer lo contrario. Se fue. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, procesando. No sabía si alguna vez lo perdonaría completamente. No sabía si nuestra relación podía repararse. Pero sabía esto. Ya no necesitaba su arrepentimiento para sanar. Ya había sanado. El perdón, si llegaba, sería un regalo que yo elegiría dar, no una obligación. Hoy, 6 meses después de aquel domingo cuando Javier quemó mis pasajes, me siento en el sofá de mi madre y reflexiono. Mi casa tiene nuevas cerraduras. Mi vida tiene nuevos límites. Mi corazón tiene nuevas cicatrices, pero también nueva fuerza. Teresa y yo planeamos un viaje a Perú el próximo año. Manuel me ayudó a establecer un testamento claro que protege mi propiedad. Luis viene cada mes a verificar que todo esté bien con las cerraduras,
aunque creo que en realidad solo quiere tomar café y compartir chismes del vecindario. Aprendí que el peor cativeiro no tiene rejas. Tiene llave en manos de quien debería amarte. Pero también aprendí algo más poderoso. Yo siempre tuve la llave maestra. Solo necesitaba recordar que la puerta era mía, que la casa era mía, que la vida era mía. Y ahora, finalmente, verdaderamente, profundamente, soy libre. No porque mi hijo me lo permita, no porque alguien me dé permiso, sino porque decidí que merecía serlo. Y esa decisión, ese momento de claridad cuando miré las cenizas de mis pasajes y elegí no convertirme en cenizas también, ese fue el momento en que realmente comencé a vivir. Tengo 68 años. Algunos dirían que es tarde para empezar de nuevo. Pero yo digo que es el momento perfecto. Porque ahora sé lo que valgo. Conozco el precio de mi dignidad. Y nunca, nunca más, dejaré que nadie lo pague con desprecio. El mar me está esperando. Y esta vez, cuando vaya, será porque yo lo decidí. No porque alguien me lo permita. Porque finalmente entendí la lección más importante. La única aprobación que necesito es la mía. Y esa la tengo en abundancia.